Hola chicos, hoy les traigo un tema sobre la prehistoria, sus precedentes y luego un poco más sobre la historia de la arqueología. La prehistoria solo empieza cuando hay la aparición de las primeras manifestaciones culturales. Esta historia empieza hace unos 2,5 millones de años en África y acaba cuando aparecen los primeros documentos escritos. La prehistoria estudia sociedades anteriores a documentos legibles y traducibles. La protohistoria estudia sociedades que sí presentan documentos pero que no es posible traducirlos, o sociedades que pueden presentar o no escritura, pero que aparecen reflejadas en documentos de grupos coetáneos a estas mismas sociedades que hablaban de su cultura. La prehistoria empieza con una determinada visión sobre el pasado. Las sociedades creían que la prehistoria y las personas de la prehistoria eran iguales a su pensamiento y su sociedad. Las sociedades, al pensar en el pasado, tienden a que la cultura no cambie, que sea todo estático, porque así tienen más posibilidades de sobrevivir. Las personas que no quieren el cambio leen la historia en espacios diferentes, como por ejemplo el mítico, que sería otro tipo de espacio donde estaría la muerte, y es un espacio paralelo al nuestro en este momento también. Entonces, toda la época de la Edad Media hasta el Renacimiento y la llegada a América, se va a pensar en estas nuevas sociedades como menos complejas, siendo una degeneración que se aleja del jardín del Edén y por tanto de la figura de Dios. Hasta la teoría de la evolución no va a poder ser, no es posible cambiar esta visión que se tiene sobre el pasado y sobre otras sociedades distintas, aunque algunas personas sí que pensaban que la prehistoria podía ser distinta a nuestras sociedades. Lucrecio decía que los primeros instrumentos utilizados por el hombre serían las manos, las uñas, la piedra y la madera, que luego se aprendería a utilizar el bronce y el hierro. Nicolas Maudel, siglos después, dice que presenta a la Academia de Inscripciones de París tres edades sucesivas posibles, que serían piedra, bronce y hierro, pero todas estas ideas serían descartadas hasta la aparición de la Ilustración, en la que se cree que el pasado del hombre ha sido un desarrollo complejo creciente de actividades y que la tendencia de todos los hombres debe ser la mejora, y esto solamente se logra mediante la tecnología. Para la Ilustración lo único importante es la razón humana y su innovación. Entonces, las sociedades que no hayan alcanzado este grado de complejidad que se suponía que tenían los países que vivían la Ilustración, veían a las otras sociedades o las otras culturas como menos complejas, como menos evolucionadas o más cerca de la naturaleza, porque no habían logrado ese grado de desarrollo que para ellos era lo ideal, ya que según ellos el hombre tiene una tendencia innata o natural a mejorar sus condiciones de vida y que el único vehículo posible para obtener estas condiciones mejores sería la tecnología. Los ilustrados y sus ideas se basaban en que ellos no sobrevivían porque Dios lo quería así, sino porque ellos eran capaces de cambiar y sobrevivir a pesar del cambio. Y será finalmente a partir del siglo XIX que estas ideas sobre el pasado se cambien, poniéndolo como algo más simple y diferente que el presente, que se coloca en un tiempo histórico con dinamismo, cambio y transformación. Hay dos ámbitos europeos que protagonizan la antigüedad de la humanidad, uno en Escandinavia y los otros en Francia e Inglaterra. Empezamos en Escandinavia con unas nuevas técnicas de datación entre 1836 y 1848, pero que no se ponen unas fechas exactas a lo encontrado de la antigüedad.
a un señor que se llama Thomsen le encargaron que datase unas colecciones que estaban en Dinamarca sobre antigüedades. Él no va a poner unas fechas exactas, pero sí que va a utilizar su sistema de las 3 edades, que se refiere a la edad de piedra, de bronce y de hierro. Primero va a publicar su trabajo en danés, luego en alemán y finalmente en 1848 en inglés. Un conjunto cerrado, que es lo que tenía Thomsen, tenía muchos, es un conjunto de cosas que han quedado aisladas en un momento determinado y no han vuelto a ser abiertas. Entonces, todo lo que está dentro de ese conjunto de cosas deberían pertenecer a las mismas personas y tener el mismo tiempo de antigüedad. El sistema de las 3 edades es la edad de piedra, en el que se encontrarían objetos de piedra y de huesos, la edad de bronce con objetos aparte de piedra y huesos de bronce, y la edad del hierro igual. Aparecen objetos de hierro, pero pueden seguir apareciendo objetos de las edades anteriores. Luego, paralelamente, en Francia e Inglaterra ocurren varios hechos. Entre 1830 y 1833, Lyell publica su obra Los principios de geología, en el que explica que la Tierra no ha sido creada como Dios lo dice, sino que es consecuencia de diversos cambios y transformaciones, por lo que la Tierra debe ser mucho más antigua. Esto fue fundamental para el trabajo de Darwin. En 1850, Spencer utiliza el término evolución, y en 1851 Wilson utiliza el término prehistoria en su obra Archaeology and Prehistoric Annals of Scotland. Luego, en 1859, Darwin publica su obra El origen de las especies. En 1863, Lyell publica The Geological Evidences of the Antiquity of Men. Y en el 1865 pasan dos cosas. Por un lado está Taylor, que es considerado el fundador de la antropología. Él publica su obra Research into the Early History of Mankind. Y por otro lado está Lubbock, que es considerado el fundador de la arqueología. Él publica Prehistoric Times. Ahora voy a seguir con un pequeño resumen de la historia de la arqueología. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX nos encontramos con la arqueología historicista, histórico-cultural o particularismo histórico. Se centra en colocar cronológica y espacialmente a las culturas. No hace alusión a las personas, simplemente reconstruye sociedades mediante los objetos encontrados. La historia es un conjunto de hechos únicos e irrepetibles. Esto se le conoce como particularismo histórico. Y debido a que las culturas son normas que las sociedades o grupos aceptan como propias, estos mismos tienen las posibilidades de cambiarlas o transformar la cultura cuando lo deseen. Es un momento en el que se hacen muy populares los zoológicos de animales, el desarrollo de las ciencias es muy alto y se quiere demostrar el dominio europeo sobre la naturaleza abriendo zoológicos con personas traídas de otros lugares del mundo. Este es el puro pensamiento ilustrado. Desde 1960 nos encontramos la arqueología procesual y marxista. Además de estudiarse los objetos encontrados, se estudia su escenario, sus datos de flora, de fauna, etc. La cultura es un fenómeno en el que al nacernos y nos insertaríamos, la aceptamos como está y esta nos determina. El lenguaje estructura nuestro pensamiento y nuestra forma de ser. La cultura tiene sus propias leyes y lógica de transformación. El planteamiento funcionalista
estudia la arqueología procesual. La cultura cambia para funcionar mejor. Innova los aspectos del medio. Y el marxismo dice que la cultura cambia por contradicciones. Se estudian todas las relaciones socioeconómicas posibles. Esta es la tendencia más aceptada actualmente en Europa. Luego, en los 80 y los 90 tendríamos la arqueología postprocesual, estructuralista y postestructuralista, la que intenta averiguar la percepción del mundo de cada persona. Se centra en los objetos, pero asume que la gente pensaba distinto y los escenarios eran diferentes. Se intenta entender cómo eran las personas del pasado. Espero que te haya gustado, que le des like y te suscribas al canal si aún no lo haces. Adiós.